Bueno, buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí. Vamos a comenzar entonces esta actividad, que es una conferencia conjunta que se llama Narrar la violencia contemporánea en América Latina, dos casos en el Cono Sur, Brasil y Argentina, y es conjunta tanto en relación con los institutos que lo organizan, si bien se trata de un ciclo del Instituto de Historia del Arte Argentino-Americano, Luis Ordaz, al cual hemos sido convidados como Instituto de Estudios Interdisciplinarios de América Latina, el INDEAL. Nuestros convidados de hoy son Antonio Rediver Huizzo y Lucía Batista Lobianco. Voy a presentar a cada uno de ellos, primero a Antonio, que va a ser el primero en hablar, y después a Lucía. Antonio Rediver Huizzo es doctor en letras por la Universidad Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, profesor de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, la UNILA, profesor del programa de posgrado en literatura comparada de la UNILA, becario de productividad del Consejo Nacional de Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, el CNPq, por el proyecto Imaginarios da Violencia en América Latina, en la literatura latinoamericana, Literaturas do Fin do Mundo, entre 2022 y 2025. Miembro del Comité Asesor de Área de la Fundación Araucaria de Apoyo al Desenvolvimiento Científico y Tecnológico, y actualmente realiza una estancia postdoctoral en la Facultad de Filosofía y Letras, aquí precisamente, donde va a egresar con el título de postdoctor, ¿no? Antonio va a dictar una conferencia que se titula Entre la cordialidad y la brutalidad, imaginarios de la violencia en la literatura brasileña contemporánea. Al respecto, podemos decir, como señala él, que aunque la cordialidad se propaga como la característica principal del pueblo brasileño, saben que el hombre cordial es precisamente una de las figuras establecidas, que es la que señala Sérgio Buarque de Holanda en su libro Raíces do Brasil. La violencia es el fenómeno constitutivo de la estructura política y sociocultural del país, así como del imaginario brasileño. Desde la esclavitud de negros e indígenas y desde los históricos procesos de extracción de recursos naturales hasta las formas contemporáneas de expropiación económica y política del neoliberalismo, las manifestaciones subjetivas, simbólicas y sistémicas de la violencia son uno de los ejes centrales de la historia y la literatura brasileñas. En esta presentación, lo que Antonio propone es un recorrido por la producción literaria brasileña contemporánea para observar cómo diversos autores han representado la violencia como objeto estético, expresivo y performático. Le doy entonces la bienvenida a Antonio y agradezco también nuevamente a Ana Laura Lusnich, directora del Instituto de Arte Argentino y Latinoamericano, esta invitación a hacer una conferencia conjunta. Gracias. Bom, buenas tardes a todos, a todas. Me gustaría, primeiramente, agradecer ao Instituto de História del Arte Argentino e Latinoamericano, IHAL, e ao Instituto Interdisciplinário de Estudios e Investigações de América Latina, INDEAL, e seus equipos, Ana Laura, Ana Beja, Érica, e especialmente também a professora Marcela Croce, que também é minha supervisora de pós-doutorado. Agradeço por a oportunidade de apresentar aqui parte das investigações que he realizado em Brasil e também por todo o conhecimento que tenho agregado a minha carreira em La UBA. Havia dito à professora que nós brasileiros nos encanta esta universidade e temos aprendido muito com vosotros
en diferentes áreas de conocimiento. Bueno, então empecemos. La relación entre literatura y violencia es sin duda uno de los grandes temas para entender la cultura brasileña. Pensemos en la historia de Brasil, desde la esclavitud de personas negras e indígenas para explotar nuestras riquezas en la época colonial, hasta una figura muy específica hoy de nuestro sistema legal, los llamados autos de resistencia, que son registros oficiales que utiliza la policía para justificar la muerte de civiles durante un operativo, alegando que la víctima se resistió. En la práctica, un mecanismo que garantiza una presunción de legitimidad y permite la violencia impune de las favelas, como llamamos a nuestras comunidades urbanas de bajos ingresos. Bueno, de la esclavitud colonial hasta hoy, los autos de resistencia, la historia de Brasil es la historia de su violencia. Y también la literatura es la historia de la literatura es la historia de la representación de esta violencia. Y sobre todo, es la historia de cómo el propio Estado ha participado y muchas veces protagonizado no solamente esta violencia física, más visible, pero también la violencia simbólica contra las culturas no hegemónicas y la violencia económica contra millones de brasileños explotados por los dueños del poder. Por lo tanto, también no es una coincidencia que las narrativas brasileñas más conocidas en el extranjero sean, por un lado, las que explotan el imaginario de la sensualidad de las mujeres, también originada en una forma de violencia contra las mujeres del continente, y por otro, las que sobreexponen la violencia física del Estado y del narcotráfico en las favelas de Rio de Janeiro. Siempre junto a la deslumbrante belleza natural de sus playas, por las cuales los cuerpos femeninos sensualizados nunca dejaron de circular, sino como un personaje, como una parte de ese paisaje exótico. Pero no se trata solo de qué se cuenta, sino de cómo se cuenta. Junto a esta sobreexposición de los actos violentos, las narrativas brasileñas crearon toda una estética de la violencia. En el cine, por ejemplo, uno de estos ejemplos es lo que se conoce como el estilo favela movie. Su punto de origen es la aclamada película Ciudad de Dios, del año 2002, dirigida por Fernando Meirelles y Katia Lund, y basada en la novela del escritor Pablo Lins del año 1996. Las características del estilo favela movie son, primero, el escenario. Las favelas son presentadas como laberintos, como territorios de guerra con sus propias leyes. Segundo, el tema, el foco es siempre el narcotráfico, la violencia extrema, la corrupción policial. Tercero, y muy importante, la espectacularización de la violencia. Muchos han llamado a esto cosmética del hambre. Es la idea de transformar la miseria en un producto estéticamente atractivo, con un montaje rápido, cámara en mano, fotografía de alto contraste y una potente banda sonora popular, con funk, rap o samba, que convierten la violencia en un espectáculo, casi como un videoclip. Además, estas películas se venden bajo un supuesto realismo, usando a menudo el sello de basado en hechos reales. Y finalmente, el protagonista. Es casi siempre un hombre joven, ya sea policía o sea criminal, que está atrapado en un ciclo de violencia del que no puede escapar. Bueno, ¿cuáles las fuentes en la literatura? Pasando a la literatura, tenemos que hablar de Rubén Fonseca.
Él es un precursor fundamental no solo de la literatura contemporánea brasileña, sino también del propio estilo favela movie, que acabamos de mencionar. En su obra, la violencia no es solo un tema. La violencia es el motor de la narrativa. Define los personajes, los escenarios y las escenas. Incluso la violencia está en la propia forma de escribir, la performance del lenguaje. Sus tramas se centran en la lucha del poder y por la supervivencia. Y en ellas Fonseca mezcla de todo, violencia cruda con humor, la cultura popular con la erudita, escenas de amor con pasajes pornográficos y como telón de fondo, los brutales antagonismos sociales y las asimetrías económicas de la ciudad de Río de Janeiro. Además, su estilo es muy ágil, predominan las escenas cortas y la tensión de la historia siempre está fluctuando entre la violencia exacerbada, acontecimientos insólitos, reflexiones inesperadas, la naturalización y erotización de los criminales y la agresión y del asesinato, y la exposición de éticas marginales. Esta forma de escribir no solo inspiró al cine, sino que también marcó a toda una generación de escritores, entre ellos el propio Paulo Lins, el autor de Cidade de Deus, y a otros nombres importantes para nosotros brasileños como Patrícia Mello, Ferez y Ana Paula Maia. Y aquí, como bien observa el crítico Karl Schollerman, llegamos al punto central de esta nueva estética, la inversión del punto de vista. ¿Qué significa esto? Significa que ya no tenemos a un narrador que nos habla sobre la violencia desde una cómoda distancia moral. No, ahora la narrativa nace desde adentro, desde la experiencia directa. Es el propio lenguaje de la marginalidad el que invade la literatura. Se eliminan las barreras modales. Esto nos permite explorar las paradojas más profundas de la existencia humana. Por un lado, nos confronta con los orígenes del mal, que tanto nos perturban, y por otro, revela la falsedad de nuestra propia imagen, de esa pretensión de ser, nosotros brasileños, cordiales, de ser gente de buena onda. Pero, y esta la conclusión más importante, la genialidad de Rubén Fonseca es que no reduce estas contradicciones al carácter humano, a una simple maldad humana. Al contrario, sitúa estas contradicciones precisamente donde pertenecen, dentro de las injusticias de un sistema socioeconómico brutalmente asimétrico, a partir del cual construye la dimensión ética de dichos personajes. Y así habla del carácter humano, inseparablemente de las formas de socialización. Entonces, para resumir, lo que vemos aquí es un cambio radical en el foco de la novela policial. Antes, el foco estaba en el detective, la trama consistía en encontrar y unir piezas de un rompecabezas. Ahora, el foco está en el criminal. La trama se convierte en una exploración profunda de sus acciones, sus motivaciones y sus justificaciones. Seguimos algo semejante al ritmo de su flujo de conciencia, para entender su carácter y cómo gestiona la violencia. Y es por eso que nos encontramos con personajes que operan dentro de su propio sistema de justicia. Personajes que se otorgan a sí mismos un ius puniendi, es decir, un derecho a castigar, y que lo ejercen con el pretexto de estar reparando injusticias, ya sean sociales o incluso psicológicas. Pero, y eso es importante, no son personajes que van a nos convencer de su justicia, porque ellas son la personificación
de una nueva estructura de poder, de una nueva orden de lo crimen. Los agentes de un crimen organizado que no tiene apenas una ética marginal, pero un funcionamiento propio que se manifiesta en el narcotráfico, los secuestros y los grandes asaltos. Y aquí llegamos a una distinción fundamental. Este nuevo criminal no es el malandro. Como observa Schollerman, el malandro, essa figura casi romântica del bandido brasileiro, um personagem que vivia ao margem, sim, pero de pequenas coisas, de la prostituição, do jogo do bicho, na loteria ilegal no Brasil, de vender um pouco de marihuana. El malandro era el pícaro, el hombre sin grandes compromissos que usava sua astúcia para sobreviver, que se movia com graça entre el orden e el desorden, como dizia o grande crítico Antônio Cândido. Era o bandido del samba, do morro, del famoso jeitinho brasileiro. Essa habilidade para darle la vuelta a las regras. Este novo criminal é outra coisa. Representa o ódio contra os burgueses e tem seu próprio território, onde é a lei. E por isso, a empatia com os oprimidos do sistema desaparece em seu caso, porque este personagem já não é solamente uma vítima do sistema, agora é uma força que se le enfrenta diretamente. Isto no discurso público, pero que sabemos, mientras que tras bastidores, em la realidade é sócio de políticos, pastores e empresários. Bien, e assim se populariza em nosso imaginário social este novo tipo de criminal. E a imagem deste criminal, apresentado como alguém perigoso e deshumanizado, juega um papel fundamental no crescimento da extrema-direita em meu país. Por quê? Porque a compreensão da violência como um fenômeno estrutural de nossa história sigue oculta, sigue escondida bajo um imaginário de cordialidade, ao que hoje se suma um novo imaginário, o de la supuesta honestidade del ciudadano de bem. E é aqui onde volvemos a la filósofa Marilena Chaui, os mecanismos que ella observou para analisar a percepção distorsionada da violência em Brasil. Nos sirven também para entender este novo imaginário da honestidade. Alguns dos mecanismos. Mecanismo 1, mecanismos ideológicos. Mecanismo 1, a exclusão. Afirmamos que Brasil não é um país violento. Decimos que a violência sempre la pratica outro. E assim nos dividimos entre nosotros, os brasileiros, buenos e não violentos, e os ellos, os vândalos, os criminales, os marginales. De la misma forma, em nosso imaginário de la honestidade, se separam os ciudadanos de bem de los desonestos. E este ciudadano de bem, aunque seja um evasor de impuestos habitual, identificará a desonestidade sempre no pequeno ladrão ou no político de esquerda. Mecanismo 2, a distinção. Separamos o essencial de lo accidental. Decimos, nossa essência não é violenta. Por lo tanto, quando a violência é praticada por nós, os buenos, é só um acidente, um erro, um momento de estupidez, um arrebato. E lo mesmo ocorre quando um cidadão de bem é arrestado. Su crimen é visto sempre como um acidente e nunca como parte dessa estrutura violenta de nosotros contra ellos, que a extrema-direita ha alimentado nos últimos anos. Mecanismo 3. A justificação jurídica. A violência queda reduzida ao campo do crime, e o crime se define quase exclusivamente como um ataque à propriedade privada. Os agentes violentos
son siempre los ladrones de las clases populares. Mientras tanto, la violencia de la policía, la de los ciudadanos de bien o la corrupción son crímenes que se toleran. Del mismo modo, la corrupción es vista como un fenómeno exclusivo de la política y nunca se relaciona con el empresario que corrompe. Como dice Marilena Chauí, la acción policial puede ser, a veces, considerada violenta, recibiendo el nombre de masacre cuando, de una sola vez y sin motivo claro, el número de asesinados es muy elevado. Pero el resto de las veces, el asesinato policial se considera normal y natural, ya que se trata de proteger a nosotros contra ellos. Y aquí podemos incluso añadir a la actual autotutela. Essa ideia por la qual el ciudadano de bien se siente con la libertad de portar armas y con el derecho a disparar cuando cree que sus derechos han sido violados. Y no es casualidad que Sérgio Moro, un político brasileño, quando foi ministro de Justiça de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, propusera uma lei que, bajo el pretexto de proteger a la policía, justificaba la violencia en comunidades sin urbanización, donde, según el texto, el policía no tiene la posibilidad de distinguir la gente de bien de los delincuentes, o sea, una justificación para el asesinato de los moradores de las favelas. Mecanismo 4, la inversión de la realidad. Quizás el más perverso. Por este mecanismo, el machismo se presenta como una protección a la supuesta fragilidad femenina o una respuesta a la perversidad femenina. Una respuesta que llega a sugerir que la violación es, en realidad, un acto de provocación de la mujer. La represión contra los homosexuales se justifica como una protección a los sagrados valores de la familia y a la salud pública. La violencia policial, como ya hemos hablado, una protección al ciudadano de bien. Para terminar, me gustaría de hablar de dos obras que hicieron una exploración ficcional muy interesante de este espíritu totalitario y violento que regresa a mi país, que explotó en Brasil a partir de los años 2013 y que culminó con el ascenso de la extrema derecha, la elección de Bolsonaro y tantas acciones antidemocráticas que hemos visto. La primera obra es Reproducción, de Bernardo de Carvalho. Del año 2013. Esta novela captura perfectamente el espíritu de una época que estaba a punto de consolidarse. El libro nos cuenta la historia de un ex-empleado del mercado financiero que es detenido en el aeropuerto y durante su declaración a la policía, él exterioriza una torrente de prejuicios contra las minorías. Sus ideas están construidas con recortes de noticias sensacionalistas y teorías de la conspiración, sacadas del Internet. El personaje es un espejo del ethos reaccionario, negacionista y violento que se manifestaría con mucho más fuerza en Brasil a partir del año siguiente, 2014. La segunda obra es Lujuria, de Fernando Bonazzi, del año 2015. Narra la historia de un obrero que decide construir una pileta en su casa. Y termina atrapado en una pesadilla kafkiana de deudas y problemas. Este personaje es una crítica a la idea de falso ascenso social a través del consumo. Es una crítica a esa tentativa de imitar el estilo de vida de las clases altas por las clases bajas.
La Pileta es una alegoría del gran error político de esa época, la ausencia de proyectos educativos y culturales que iban a permitir a los trabajadores desarrollar una conciencia de clase y entender cómo el neoliberalismo precariza sus vidas. En este sentido, como destaca el sociólogo Gessé Souza, el obrero de Bonassi intenta escapar de la humillación y la invisibilidad que sufren las clases bajas en Brasil. Busca la legitimación social a través de un símbolo de estatus, una casa con pileta. Y este personaje representa una parte de la población brasileña que, aunque mejoró sus condiciones materiales en los años anteriores, no tuvo un avance similar en el plano cultural o en los servicios públicos. Por eso, ante los primeros signos de la crisis financiera de 2014, su descontento fue cooptado por la extrema derecha. Y ese descontento se convirtió en odio a la política, alimentado por la industria de las fake news, el discurso moralista, la religión evangélica y un patriotismo difuso. En síntesis, lo que hemos visto son nuevos personajes y nuevas estéticas que hacen dos cosas. Primero, cuestionan el mito del hombre cordial brasileño y segundo, exploran cómo el individualismo, la falacia de la meritocracia y el consumismo, agora amplificados por las redes sociales, han creado un nuevo sujeto, un homo cordial y honesto. ¿Y quién es este nuevo sujeto? Es alguien que no percibe cómo el capital expropia cada dimensión de su vida. Y por eso construye su identidad siempre en contraposición al otro, a un enemigo imaginario. Su subjetividad se basa en dos pilares, una moral que él mismo se otorga y su capacidad de consumo, sea esta capacidad real o solo imaginaria. El nuevo sujeto de la literatura no es un ciudadano, es un consumidor que se cree honesto y cordial, en cuanto destila prejuicios y se autoafirma emprendedor. Odia a todos los otros a quien define como marginales. Bueno, esta es mi presentación. Creo que es un pequeño resumen de las investigaciones que tengo hecho sobre la violencia y las narrativas brasileñas contemporáneas. Muchas gracias.